Los primeros, te puedo decir, 3 meses, nosotros teníamos un newsletter que le llegaba a más de 50,000 personas. Y en ese newsletter poníamos, estamos ahora sacando facturación electrónica, quien lo quiera probar. Y lo hicimos súper barato al principio. Y al principio éramos nosotras tres metiéndonos ahí, yo y Dani Fer, mis co-founders, metiéndonos, sacando facturas para las personas. Y nos dimos cuenta que la gente sí lo pagaba y sí lo usaba. Y lo que ayudaba era WhatsApp. Entonces, un poco es seguir expandiendo a estos países de Latinoamérica, que son mucho más burocráticos si lo comparas con países como Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de hacer sus impuestos, a la hora de llevar las finanzas corporativos. Latinoamérica sí es más burocrática. Entonces, ayudar a estos países a que toda esa parte automatizada y sus equipos se puedan enfocar en lo que vale la pena, que es crecer el negocio. Al final del día, obviamente, es un balance entre cómo mantener al equipo motivado y del otro lado también es como decirle a tu equipo cuando las cosas son urgentes. Porque, ¿qué pasa? Pueden estar haciendo otra cosa versus lo más importante en ese momento, o si no, nos morimos. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. ¿Sabías que las empresas en Latinoamérica pierden más del 20% de sus deducciones fiscales por no facturar sus gastos a tiempo? Y evidentemente no es que no lo quieran llevar a cabo, simplemente que el proceso se vuelve tan tedioso que se rinden como parte del proceso. Pero imagínate, ¿qué tal si solo tuvieras que mandar una foto por WhatsApp y ya? Pues justamente esto es lo que construyó Marinela Piñate, una plataforma que recibe la foto en tu ticket y con inteligencia artificial te regresa la factura en minutos. Sin portales, sin llamadas, sin tanta talacha que estamos acostumbrados a ver en este tipo de soluciones. Así que Marinela, como parte de su proceso, dejó hace un par de años Goldman Sachs, hizo un MBA en MIT y hoy lidera Suma, una fintech reconocida como una de las empresas más disruptivas pues en el mundo emprendedor, y ganaron un premio en Money 2020 en 2024. Así que en este episodio exploraremos cómo funciona dicha solución que factura tus gastos con tan solo una foto, y si manejas gastos corporativos, tienes equipos a cargo o simplemente estás harto de tanta talacha de facturación, pues este episodio te va a interesar. Marinela, qué gusto tenerte por aquí en Finanzas en Automático. No, el gusto es mío, Edgar. Gracias por la invitación. Bueno, después de tantos ires y venires, logramos y tenemos la oportunidad de poder platicar. Así que de verdad que para mí es un verdadero honor poder tenerte frente a nosotros, y que seguramente vamos a poder contar una historia muy bonita de cómo has podido materializar eh, una problemática en una solución bastante robusta en Latinoamérica. Perfecto, y espero que esto sirva como inspiración para otras personas y bueno, que la próxima nos podamos ver en persona. Sin duda. Bueno, creciste en Venezuela, estudiaste en Florida, trabajaste casi 5 años en Goldman Sachs, incluyendo pues el lanzamiento de Marcus, y luego decides irte a MIT para hacer un MBA y emprender. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, qué aprendiste como parte de este viaje que te hizo pensar, pues existe una necesidad latente de automatizar procesos financieros, particularmente en América Latina, tú viviendo en Estados Unidos. Sí, a ver, creo que para empezar es importante dar un poco como la historia de atrás, ¿no? O de background. Yo vengo de familia de emprendedores. Todo el mundo, nadie en mi familia ha tenido un trabajo corporativo. Yo fui la primera en mi familia en tener un trabajo corporativo. Entonces todo el mundo, como que nadie entendía por qué, ni qué era Goldman Sachs, ni nada. Obviamente el emprendimiento de mis papás no es un emprendimiento de startup, era más como small businesses o pymes, ¿ok? O negocios medianos, pero nada de que yo te diga que tuvieron capital de inversión de venture capital ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo siempre supe que quería construir. Em, pero estando en Estados Unidos, ¿por qué no empezar a trabajar
y entender cómo deberían de funcionar las empresas, ¿no? Y Goldman Sachs fue eso. Yo me acuerdo cuando era chiquita, mi mamá siempre me decía que yo me vestía como ejecutiva cuando tenía 15 años y que ya me estaba mentalizando, ¿no? No tenía trabajo, pero yo me vestía como ejecutiva. Te visualizabas allá. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, entro a Goldman, yo soy ingeniera de sistemas, entonces yo no tenía ni idea de nada de finanzas, ni siquiera sabía qué era el stock market, no era algo que en mi casa se hablaba, ¿no? Entonces entro a Goldman Sachs, uno, porque quería entender más de finanzas, también para mis propias finanzas personales y las de mi familia. Pero también entré con la premisa de a mí me contrataron por ser ingeniera, ¿no? Y entré justo en un trabajo de FP&A, que es de finanzas, para mejorar los procesos tediosos, ¿no? Entonces al principio yo era esa analista que hacía el reporte de los gastos corporativos, que hacía el P&L, que tenía que cerrar los libros, yo hacía todo eso y obviamente lo odiaba porque yo soy ingeniera de sistemas. Entonces yo mientras lo hacía, lo que pensaba era cómo puedo mejorar este proceso. Odio hacer cosas manuales, ¿no? Y en ese momento, obviamente, empezamos a construir Marcus. Marcus se construyó en el 2014, más o menos, y me traen como una de las primeras empleadas para que les dijera, ok, ¿cómo vamos a poner esta empresa dentro de una empresa más grande que se llama Goldman Sachs? Y ahí empecé a aprender lo que era hacer una empresa desde cero, obviamente con recursos ilimitados, ¿no? Entonces empiezo en todo este trabajo de finanzas, entonces yo ahorita hago el chiste de que estoy automatizando mi primer trabajo que lo odiaba. Bueno, ni siquiera mi primer trabajo, mi segundo trabajo. Mi primer trabajo, no mucha gente lo sabe, fue en Lockheed Martin haciendo ingeniería de sistemas para el avión F-35, algo completamente diferente. Pero bueno, ya después entraremos en ese tema. Em, entonces entro en Marcus, hago todo eso, lo odio obviamente, pero hago un proceso que funcione relativamente automático con la tecnología que teníamos en ese momento. Y luego me paso a la parte de el negocio, ¿no? Toda la parte de producto, de customer acquisition para el producto de lo estoy pensando en inglés, de personal loans, pero es de préstamos personales, ¿ok? Este, y ahí digo, ok, ya sé más o menos cómo empezar una empresa con recursos ilimitados, porque en ese momento teníamos un presupuesto de billones de dólares, billones con B, ¿ok? ¿Cómo hago algo que no tenga, o sea, con recursos limitados? Y ahí me voy, trabajo en varios startups y el último startup que trabajé tenía presencia en México y en Latinoamérica. Entonces ahí fue donde empiezo a trabajar con Latinoamérica y me di cuenta de toda la oportunidad que hay en Latinoamérica. Y digo, a ver, ya sé cómo debería de funcionar Latinoamérica, por más que sea, las cosas no funcionan. Entonces hay una oportunidad enorme, sobre todo en el mercado, de hacerle la vida más fácil a las personas. Y sobre todo en fintech, ¿no? Y yo lo veía también como el fintech boom que hubo en Estados Unidos 10 años antes, estaba pasando en ese momento en Latinoamérica, ¿no? Ya bueno, ya después vino el AI boom, que al final nos terminó de ayudar de impulsar Suma, pero en ese momento no había nada de eso y yo me voy a MIT a hacer mi posgrado y a entender mucho mejor el mercado latinoamericano porque pues obviamente es muy diferente a Estados Unidos. Obviamente yo siendo venezolana, siendo latina, dije quiero traer mi granito de arena para hacer que las cosas funcionen mejor, pero lo quiero hacer bien. Y bueno, me voy a MIT, en donde paso 2 años como viendo mucho el mercado. De hecho, yo no hice una pasantía, que la mayoría de gente hace pasantías. Yo me fui a México a entrevistar gente y a hablar con gente y conocí a mis co-founders. Y bueno, así empieza Suma, feliz de contar un poco más cómo empieza todo ese trayecto hacia Suma, pero voy a parar ahí por si tienes alguna pregunta No, antes de que me adelante, pase. creo que es importante,
pues porque ese contraste que de lo que viste en Goldman y la realidad de tu familia emprendedora, pues te encendió esa chispa y, y sé que seguiste pues buscando contrastes viajando particularmente a México y qué bueno saber que decide una persona haciendo una maestría en una universidad tan relevante como MIT, venirse a hablar con gente, ¿no? No sé si como parte de ese proceso, y quiero que nos cuentes cómo nace Suma per se, pero no sé si hubo alguna experiencia particular que fuera la que hubiese detonado ese trigger que digas, sí, efectivamente es el momento de hacerlo. Sí, a ver, yo creo que un par de cosas. O sea, nosotros empezamos con finanzas personales. Obviamente, la mayoría y esto lo dice esta aceleradora que se llama Y Combinator, uno empieza con los problemas que uno tiene, ¿no? A mí siempre me encantó el business to consumer, venderle directamente a las personas. Y yo me daba cuenta que cuando hablábamos de fintech y de finanzas, había mucha innovación en pagos, pero no había nada relativamente en finanzas personales en ese momento. Y las personas, em, mucho de lo que preguntaban era sobre sus finanzas personales, ¿ok? Cómo ahorrar, cómo invertir, llevar sus gastos, etcétera. Entonces, nosotros empezamos por ahí porque vimos que la gente tenía esa necesidad, ¿ok? Conozco a mis co-founders, una de ellas ya era asesora financiera, ¿no? Para personas y para empresas, y ahí ella me dijo, mira, hay esta necesidad, vamos a atacar este mercado porque todas las soluciones son muy personales, ¿no? Tienes un asesor financiero que solamente lo tienen las personas que tienen dinero, o es el amigo, o es esto que te está ayudando, pero no había necesariamente una solución tecnológica, ¿no? Entonces, lanzamos nuestro primer producto. Bueno, me graduó de MIT, hacemos la aceleradora de MIT y luego nos aceptan en Techstars. Nos vamos a Techstars y lanzamos nuestro primer producto, que era un asesor financiero con inteligencia artificial, porque justo en el momento que lanzamos Zoom en el 2023, acababa de empezar ChatGPT, los Large Language Models y todo eso, y nosotros dijimos, imagínate que puedas tener tu asesor financiero em, prácticamente gratis, todo también por WhatsApp, ¿no? Porque también nos dimos cuenta el 90% de las personas usa WhatsApp. Nadie quiere bajarse una aplicación más, nadie quiere usar otro tool, nadie quiere hacer nada de eso. Entonces, lanzamos esta aplicación para personas. En ese momento, obviamente en el 2023, levantamos un poquito de capital, que me parece un milagro, porque en el 2023 era muy difícil levantar dinero, sobre todo para productos que fueran directamente al consumidor. Y con eso lanzamos este producto de finanzas personales. Con este producto llegamos hasta 100,000 downloads y más de 60,000 cuentas que usaban Suma en todos los países de Latinoamérica. Nuestros mayores clientes estaban en México, Colombia y Perú, pero teníamos usuarios de todos los países. ¿Qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta de que algo que ya lo sabíamos, pero que lo teníamos que probar, ¿no? Em, la gente, el llevar tus finanzas personales es una vitamina, no es un painkiller, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí, la gente, enero, ahorita esta época, era como ir al gimnasio. En enero todo el mundo quiere llevar sus finanzas o quieren ir al gimnasio. En febrero cae ya la mitad de la gente que empezó ya se salió. En marzo queda el 10%, para abril no queda absolutamente nadie. Entonces, es muy parecido la parte de finanzas personales. Entonces, había mucho churn, aunque bueno, el churn no era tan alto para hacer un B2C, que es Business to Consumer, em, o un producto al consumidor, pero obviamente el willingness to pay es mucho menor cuando es un consumer. Y hicimos un estudio y dijimos, ¿quiénes son los que nos están pagando?
Y nos dimos cuenta que los que nos estaban pagando y los que se mantenían más usando esta app, que además era muy Duolingo esta app, o sea, tenía un muñequito y aplaudía cuando ponías tus ingresos y cuando ahorrabas, o sea, era muy consumer, ¿no? Y nos dimos cuenta que quienes lo estaban usando eran o personas que llevaban las finanzas de una empresa o pymes, o sea, era algo que tuviera que ver con un negocio o con una empresa. Y ahí como que dijimos, ok, si están usando esta app que es para finanzas personales, que te aplaude cuando pones ingresos y cuando ahorros, quiere decir que aquí hay una necesidad, ¿no? Y justo en ese momento, yo estaba viviendo en México, obviamente nosotros estábamos ya manejando Suma, esta vez no me tocaba a mí llevar las finanzas porque una de mis socias es banquera y te puede hacer o sea, nuestro P&L parece P&L de empresa de IPO. Pero me mandaban a hacer la factura electrónica y yo decía, ¿qué es esto? Nunca en mi vida había visto una factura electrónica porque necesito esto. Para mí es una factura, es un papel que dice me debes tanto y me tienes que pagar, punto. Y empecé yo a hacer el proceso de sacar la factura, llamando a los comercios, metiéndome en las páginas de internet. Y yo decía, no puede ser este proceso tan horrible porque la gente tiene que hacer esto. Y empezamos a hablar con la gente que ya nos usaba la app de Suma B2C y les pregunté, ¿cuál es tu pain point más grande? O sea, ¿cuál es tu dolor más grande? Y nos decían la facturación electrónica. Yo pierdo mucho dinero y mucho tiempo mm, en deducciones de impuestos porque no puedo sacar la factura. Entonces ya yo dije, pues nada, ahí voy a perder, ahí voy a perder. Y hablando con personas, yo decía, pero ¿por qué este proceso es tan malo? ¿Por qué nadie lo ha intentado automatizar? ¿Qué está pasando? Y todo el mundo me decía, porque es imposible automatizar. De hecho, yo me puse tan fastidiosa que llegó un momento que mis co-founders me decían, Nela, ya deja el fastidio, ya te dijeron que no se podía. Y yo era, pero es que sí, es que tiene que poderse. Y en ese momento hablé con mi equipo de tecnología y les dije, ahorita con inteligencia artificial esto lo podemos hacer. Y me dijeron, no es trivial, pero sí. Y ahí dijimos, el mercado nos está llevando hacia allá, vamos a intentarlo. Y los primeros ¿Estabas meses, pensando solo en México? ¿Estabas pensando en ese momento solo en México? en ese momento, solo en México, porque este proceso en específico es muy específico para México, ¿no? Ya después me di cuenta que facturación electrónica hay en muchísimos países, además de México, todos con sus diferentes colores y sabores, pero el problema es el mismo. ¿Qué pasa? Que el problema es más marcado o más manual en México. Entonces, si lo resuelves en México, llegar o a los otros países con la tecnología que ya tienes, ya es tema de tropicalizar, ¿no? Em, entonces, bueno, para hacerles el cuento largo, corto, los primeros, te puedo decir, 3 meses, nosotros teníamos un newsletter que le llegaba a más de 50,000 personas gracias a nuestro B2C. Y en ese newsletter poníamos, estamos ahora sacando facturación electrónica, quien lo quiera probar. Y lo hicimos súper barato al principio. Y al principio éramos nosotras tres metiéndonos ahí, yo y Dani Fer, mis co-founders, metiéndonos, sacando facturas para las personas. Y nos dimos cuenta que la gente sí lo pagaba y sí lo usaba. Y que lo que ayudaba era WhatsApp. Entonces, tú mandabas el recibo por WhatsApp y listo. No te tenías que meter en otra plataforma, en el ERP, que es donde usualmente te tienes que meter para hacer los reportes de gastos, etcétera, ¿no? Y en eso empezamos a tener tracción y ahí fue donde dijimos, ok, vamos a crear este producto y vamos a empezar a movernos hacia allá. Y en ese proceso llegó a nosotros una tarjeta corporativa que estaba empezando para transportistas, que los transportistas tienen que facturar muchísimas gasolineras, muchísimas casetas, etcétera. Y nos dijeron, miren, nuestro negocio es otro, sabemos lo difícil que es crear esto, si ya ustedes lo están haciendo, ¿por qué no nos abren su API? Y nosotros dijimos, ok, y les abrimos nuestro API. Y justo unos meses después llegó McDonald's
que nos encontraron y nos dijeron, tengo empleados que vienen llorando porque no les podemos hacer reembolsos em, porque no nos traen las facturas. ¿Nos pueden ayudar? Y ahí dijimos, llegaste al sitio correcto, ¿no? Y un poco así fue evolucionando Suma a lo que es hoy en día. Hoy por hoy, ¿dónde estamos? Tenemos más de 500 empresas de todos los tamaños que nos usan, especialmente empresas grandes y empresas corporativas. Em, hemos crecido, ¿no? Desde lo que empezamos en ese momento, que era facturación por WhatsApp, a hacer una plataforma completa de gastos corporativos con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú solamente nos des el recibo y ya nosotros te hacemos el resto, los reportes, te lo mandamos directamente a tu equipo de finanzas, a sus ERPs, sistemas internos, etcétera, para que tú como empleado que viajas no tengas que perder tiempo haciendo esto y que puedas tener tu reembolso y tu empresa pueda deducir eso también de impuestos, ¿no? Pero nos dimos cuenta que empezando por aquí hay un mundo enorme. Entonces, nosotros como lo queremos llamar es, este, estamos empezando creando el futuro de las finanzas autónomas, empezando con toda la parte de gastos corporativos y facturación electrónica, pero yéndonos a todos los flujos de finanzas que tienen las empresas. Entonces, nuestra meta es literalmente reemplazar la persona administrativa o la parte del trabajo administrativo que tienen muchos equipos, ya sean comerciales, de operaciones y de finanzas, que tienen que ver con flujos financieros, sean de gastos, sean de ingresos, sean de em, accounts payables o receivables, que siempre se me olvida cómo decirlo en español, y ese tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo crear esa infraestructura, ¿ok? Porque nos dimos cuenta que hay plataformas que ya lo tienen y las empresas no quieren otras plataformas. Entonces, si yo tengo una tarjeta corporativa y tengo un ERP y tengo otra herramienta, no quiero tener entonces ahora otra suma. Entonces, ahora en vez de 3, tengo 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Entonces, nuestra meta es que nosotros podamos estar embebidos en lo que tú ya usas. Por eso, crear la infraestructura y crear nuestro API y entrar directo también con las empresas de tarjetas corporativas o las empresas que ya hacen gastos corporativos y que ellos usen nuestra infraestructura nos ayuda a obviamente llegar al mercado más rápido y a todas estas empresas mucho más rápidos y haciéndoselo más fácil para que no tengan que tener muchísimas herramientas, sino que puedan embedir todas sus herramientas y todos sus procesos en uno y que se hagan automático, ¿no? Esa es un poco la meta hacia donde estamos yendo. Oye, eso es clave porque pues es importante que no sea otro sistema aislado, como muy bien dices, sino que se integre al flujo que ya existe en las empresas, ¿no? Pues ahora el líder empresarial que nos pueda estar escuchando seguramente va a querer saber de números, ¿no? ¿Qué ahorro en tiempo y en deducciones pues recuperadas puede esperar una empresa que implementa Sumo? ¿Qué tanto has visto ya con compañías tan grandes como McDonald's o algunas otras que han visto el producto andar? Porque una cosa es, me parece que la idea es completamente clara y creo que pues a todos que nos ha tocado viajar en algún momento dado afuera y nos encontramos que pues qué tan tedioso es que tengas una factura. Segundo es que luego vas al portal y en el portal tienes 50.000 problemas de que en este momento no se puede bajar, al otro día vuelves y lo intentas, al tercer día vuelves y lo intentas y no lo puedes hacer y llegas al equipo de tesorería y te dicen no te puedo reembolsar si la factura no estaba de alta. Entonces se te vuelve un tema de que entonces no me mande de viaje porque si no me va a devolver lo que me está tocando colocar de mi dinero, pues se me vuelve un problema eh, innecesario para mí. Entonces, cuéntanos un poquitico de métricas. Sí, no, y totalmente, porque algo que por lo menos a mí me pareció impresionante es
y que le parece impresionante a todas las personas afuera de México que yo les cuento esto es, si tú no sacas la factura electrónica, ese viaje de trabajo lo pagas tú, no te lo paga la empresa. Entonces, si tienes un, a un chofer, por ejemplo, que no puede sacar eh, las, em, las facturas de las gasolineras o las casetas, y ese chofer tiene que pagar por las gasolineras y las casetas, es un porcentaje altísimo de su salario que tendría que pagar él por trabajar, ¿no? Entonces, creo que ya con eso, o sea, creo que eso es algo importantísimo. Cuando me hablas de métricas, mira, nosotros te doy métricas un poco ya más globales. Nosotros en el casi año y medio que llevamos con este producto ya les hemos ahorrado a nuestras empresas más de 5.4 millones de dólares en impuestos, ¿no? Hemos logrado facturar más del 90% de todos los gastos que ellos nos mandan, y el 100% de las personas pueden tener ese reembolso. Entonces, ya las personas que estaban pagando o tenían que pagar por gastos empresariales, con nosotros ya eso no está pasando, ¿ok? Al mismo tiempo, los empleados están ahorrando más de 20 horas al mes, eh, que los pueden usar haciendo su trabajo y no esta talacha, ¿no? Entonces, creo que nada más por ahí es súper, súper importante. Si vemos de números, un empleado que viaja puede facturar hasta más de $5,000 al año, ¿no? Que se pierden si no se facturan. Entonces, todo eso nosotros se los estamos ahorrando a nuestros clientes en este momento y también les estamos dando métricas, porque esto es lo otro, ¿no? Em, Muchas empresas nos dicen, es que yo quiero tener reglas porque a veces tengo un empleado que va y se va de fiesta porque tiene que llevar al cliente de fiesta, pero nosotros tenemos una póliza en el que no podemos gastar alcohol, por ejemplo. Entonces, eso no lo podemos facturar. Entonces, al yo darle esa información tiempo real, ellos también pueden ver esas pólizas, hablar con el empleado antes de o después de reembolsarlo y tener también mucho las cosas más claras y tener claridad en el momento versus un mes o 2 meses después de que pase, que es lo que hemos visto mucho también con estas empresas. Esos números me parecen bastante contundentes. Ahora, pues hablando de inversión, cualquier empresario siempre va a comparar opciones, ¿no? Eh, Sí. Tenemos claro que en el mercado pues existen alternativas que han tratado de abordar el problema de diferentes vertientes, pero con una misma finalidad que es poder simplificar, digamos, todos esos procesos de talacha. Por un lado existe Concur, que lo compró SAP en su momento, Expensify y algunas otras plataformas de gestión de gastos. Cuéntanos qué hace diferente a Suma versus estas alternativas, pues para que todo team, para que cualquier empresa, pues decida volcarse por una solución como estas versus las que existen actualmente en el mercado. Claro. A ver, yo lo primero que les digo es, si tú ya tienes Concur, no tienes que dejar Concur, porque nosotros nos conectamos directamente con Concur. ¿Qué pasa con Concur y este tipo de plataformas? Son plataformas que se hicieron para el mercado de Estados Unidos que lo globalizaron. ¿Ok? Entonces, Concur funciona, bueno, primero es legacy, entonces ya no es tan bonito, ¿no? O sea, tiene sus cositas, igual que SAP o SAP, que es lo que usan muchos de nuestros clientes. Pero ¿qué pasa? Que ahí tú le tienes que mandar la información a tu persona de finanzas y la persona de finanzas se mete en Concur y mete tu información. O tú te tienes que meter en Concur, hacer tu reportito, meter tu recibo y además hacer la factura aparte y subir la factura a Concur, ¿no? Entonces tienes que igualmente hacer todos esos procesos manuales al lado y luego subirlos en estas plataformas. Con Suma, yo hago eso por ti. Entonces, tú lo que tienes es un WhatsApp, le mandas la foto de mi recibo, me dices, sí, lo quiero facturar, este es el método de pago y uso de ese CFDI y ya nosotros nos encargamos
del resto. Entonces, ya tú como persona empleada que trabajas, no tienes que ir a meterte con Concur ni nada de eso, porque ya nosotros, si tenemos la integración con tu empresa, subimos eso directamente a Concur o a lo que tú ya usas. Entonces, regresa un poco a lo que mencioné anteriormente. Si tú eres una empresa que tiene un SAP, un Concur o un Legacy Business, es muy difícil que yo te diga a ti, deja lo que ya usas y usa Suma. Pero si yo te digo a ti, Suma se conecta con lo que ya tienes y además te voy a ahorrar tanto en tiempo, tanto y tanto en dinero, y lo puedes ver claro porque es muy tangible, eh, es mucho más fácil, o como dicen en inglés, es un no-brainer hacerlo, ¿no? Porque el gasto que yo tengo de integrarme contigo es nulo, y para lo que cuestas me estás ahorrando muchísimo dinero y muchísimo tiempo en el que yo como persona de finanzas tengo que perseguir a todo mi equipo y a todo el equipo comercial para que me pongan bien su información para que yo pueda cerrar mis libros a tiempo, ¿no? Y que pueda tener todo en orden. Oye, está claro, pero me regreso y pensando desde dos vertientes, ¿no? Porque por un Claro. lado, como consultor, pues he trabajado implementando diferentes soluciones, una de ellas como Concur, incluso Oracle, incluso SAP, pero lo que veo es que del lado del negocio, independiente que encuentre una mejor solución que me supla una necesidad, no me hace sentido que yo, pues obviamente no quiero desconectar el ERP, pero digamos, el cascarón adicional que se ha hecho para resolver parte del problema de Talacha, de la gestión de gastos de viaje de los empleados, que funciona muy bien en Europa y en América y en Estados Unidos, pues en América Latina no funciona igual, por lo que hablas de las facturaciones electrónicas. Entonces, creo que una solución como estas sí o sí va a tener que romper lo que han implementado con este tipo de soluciones y conectarse directamente con el ERP, porque sí o sí voy a tener un ahorro. Entonces, no sé cómo ha sido este proceso y lo digo yo porque si me vienes a vender una solución como estas, pues yo lo primero que hago es desconecto esto mientras o lo desconectaré paulatinamente, pero sí o sí no me hace sentido tener dos soluciones que puedan hacer algo similar cuando con una solución mucho más económica lo puedo resolver de raíz. A ver, sí, técnicamente tú puedes dejar lo que estás usando y venirte a Suma, pero es mucho más complicado que tú dejes lo que ya estás usando y te vengas a Suma. Uno, por todo el legacy que ya tienes con la empresa, ya saben cómo se usa. O sea, es muy difícil cambiarle el behavior a una persona para que se cambie. Sí tenemos casos en el que las personas se vienen directamente con Suma y perfecto, porque la experiencia funciona y les podemos hacer todo in-house. Pero para las empresas que ya son más grandes, que ya tienen algo establecido, es muy complicado que tú le digas a una persona de finanzas, deja de usar Concur cuando ya está acostumbrado a usar Concur. En cambio, si yo le digo, le voy a dar este WhatsApp a tus empleados para que ellos no se tengan que meter en Concur, sino que todo se va automáticamente a Concur, y by the way, te voy a quitar todo ese trabajo que tienes que hacer de perseguir a las personas, de validar la factura, de validar el recibo y todo eso, te van a decir que sí, porque les están quitando trabajo que nadie quiere hacer. Entonces, un poco es automatizar como tú dijiste, la talacha versus otro software más al que te puedes cambiar. Bueno, no, eso me interesa muchísimo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Dónde están poniendo los ojos en el crecimiento de dicha solución? Ya pensando que has encontrado que la facturación electrónica en términos prácticos funciona bastante homogénea en América Latina, con colores y sabores, como lo mencionabas, pero ¿hacia dónde van y hacia dónde quisieran pensar en los próximos años? Sí, totalmente. A ver, bueno, creo que lo primero es decir qué es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, el año pasado estuvimos prácticamente todo el año construyendo un producto poderoso que pudiera ser
lo que tú haces para sacar una factura electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Son agentes de inteligencia artificial que se meten a la página de internet del comercio para poner la información y sacar las facturas automáticamente, que llaman a los comercios, que le mandan mensajes por WhatsApp a los comercios, que les mandan correos a los comercios para poder sacar esa factura electrónica y poder que esto sea lo más simple posible, ¿no? Porque tú y yo lo estamos hablando y suena súper fácil que cualquiera lo puede hacer, pero técnicamente es un reto complicado, ¿no? Entonces, ya solucionamos ese reto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que este problema no solamente está en la parte de facturación electrónica, sino en los otros workflows de finanzas. Entonces, lo que empezó como facturación por WhatsApp ha evolucionado a una plataforma de inteligencia artificial en donde te automatiza todo lo que tenga que ver con gastos corporativos. De ahí ingresos corporativos, de ahí accounts payables, de ahí accounts receivables, de ahí todo ese flujo financiero en el que hoy por hoy todavía tiene muchísimo em, temas manuales operativos que en este momento con la tecnología que ya hay con inteligencia artificial no hay por qué no se pueda automatizar, ¿no? Y pues bueno, lo más bonito, ya yo viendo más súper a largo plazo, es que con toda la información que vamos a poder ayudar a las empresas a tener estructurado, con eso también podemos ayudar a las empresas en un futuro a conseguir préstamos si necesitan, financiación, etcétera, porque ya nosotros vamos a poder ayudarlos a tener toda esa visión para que las empresas que dan financiamiento puedan darle financiamiento a esas empresas, porque ahorita cuál es el problema de las empresas que no obtienen financiamiento es que no está esa información para saber si es una empresa que va a poder pagar o no va a poder pagar ese préstamo que yo le estoy dando. Y crecer de México. Justo acabo de poner o bueno, voy a poner un post en LinkedIn que acabamos de cerrar nuestro primer cliente corporativo en Colombia, ¿no? Entonces, un poco es seguir expandiendo a estos países de Latinoamérica que son mucho más burocráticos si lo comparas con países como Estados Unidos, por ejemplo, en que no son tan burocráticos a la hora de hacer sus impuestos, a la hora de llevar las finanzas corporativas. Latinoamérica sí es más burocrática. Entonces, ayudar a estos países a que toda esa parte o las empresas de esos países para que tener toda esa parte automatizada y sus equipos se puedan enfocar en lo que vale la pena, que es crecer el negocio, ¿no? Muchas de nuestras empresas que están en México tienen ya también, esta es otra cosa, tienen presencia en otros países de Latinoamérica, que tienen muchísimos procesos separados, herramientas separadas. Entonces, nuestra idea también es ayudar a todas esas empresas a poder automatizar todos esos workflows financieros. Y aquí hay una oportunidad enorme que todavía no se ha terminado de, este, de de materializar. materializar. Eso. Pues me parece muy interesante, sin embargo me generan bastantes inquietudes como parte del proceso y lo mencionas porque si bien quieres empezar a abordar diferentes procesos que en Latinoamérica llevamos a cabo de manera manual, gran parte de los sistemas de gestión, llámese Oracle, llámese SAP, llámese Microsoft, cualquier ERP robusto, pues ha tratado de embeber todas las soluciones y toda la fuerza que tiene inteligencia artificial sobre sus mismas plataformas. Incluso se han hecho MCPs para poderse conectar directamente con las mismas y poder extraer y poder pues, hablarle en lenguaje natural para poder recopilar y poder modelar la información en lenguaje natural. Partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que tú estás previendo que vas a poder suplir en el corto mediano plazo que no estén interesados
en llevar a cabo esas empresas grandotas que pueden tener incluso pues un músculo financiero versus a un emprendimiento que está cada vez robusteciendo más, pero que todavía pues el dimensionamiento es completamente distinto. Sí, a ver, son dos partes. Uno, la tropicalización, 100%, ¿no? O sea, al nosotros saber muy bien nuestro target market, sabemos muy bien qué es lo que estas empresas necesitan, que un Oracle al final del día, Latinoamérica es un mercado pequeño en comparación a el mercado de Estados Unidos, Europa, etcétera, que ya es muchísimo más sencillo. Entonces, creo que esa es la primera. Y la segunda es la infraestructura. Sí, estas empresas, te voy a dar un ejemplo. Tenía una empresa de estas que estás hablando, que vinieron a nosotros y nos dijeron, no hace sentido, yo puedo hacer lo que tú estás haciendo con mi equipo, que es mucho más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue en marzo. Y nosotros dijimos, ok, perfecto, saca facturación para tus clientes y saca el resto que querías hacer. Vinieron en diciembre y me dijeron, lo hicimos, pero no funciona tan bien. Así que necesitamos tu ayuda. Nos podemos conectar contigo. En una semana nos conectamos y ya los tenían. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas grandes que ya tienen legacy? ¿Ok? Que aunque tienen equipos mucho más grandes, se tardan muchísimo más y tienen que trabajar con el legacy. Entonces, y si no es tu producto core, por decirlo así, ¿por qué vas a gastar muchos de tus recursos en crear esto desde cero cuando ya tienes a alguien que te lo está ofreciendo mucho más barato que si lo hicieras con tu propio equipo? Te puedes conectar en menos de una semana y se lo puedes ofrecer a tus clientes en ese instante. O sea, si eres una empresa grande y haces los números, hace sentido, 100%. Y creo que eso fue lo que vimos con este partner, esta empresa que nos vino en marzo y prácticamente nos dijo, buena suerte, los vamos a matar, a en enero, hey, mentira, necesito tu ayuda, me puedo conectar contigo. Entonces, creo que eso es esa es la misconcepción que siempre hay, ¿verdad? Que uno siempre dice, no, que la empresa grande, etcétera, y tienes el startup chiquito y el startup chiquito empieza a crecer porque la empresa grande tiene muchas cosas pasando, mientras el startup chiquito está enfocado y está llegando hasta ahí. Por eso terminan las empresas comprándolos o terminan trabajando juntos y esto se vio mucho en fintech en su momento y se está viendo ahorita también en AI, ¿no? Facebook está comprando todos estos startups chiquitos que técnicamente ellos tienen a todo el talento para hacerlo y no lo están haciendo tan rápido. Entonces, ¿qué les hace más sentido? Comprarlo y, o hacer un partnership con ellos. Y creo que es lo mismo del lado de nosotros y por eso no me dan miedo las empresas grandes, la verdad. Más bien lo veo como una oportunidad. No, me encanta y justamente estaba esperando una respuesta de ese calibre, justamente por el ímpetu y el empuje que has tenido durante los últimos años, justamente para poder disrumpir en el mercado y poder hacer las cosas más simples, ¿no? Creo que eso es lo más importante de poder entender una problemática que vivimos muchos y que con tecnología puedes empezar a poder dar pinitos en poder empezar a automatizar uno de los procesos y de esta manera poder extenderlos digamos, al resto del core business de cualquier organización. Así que me quiero pasar a otro punto y es con todo con este crecimiento que vienen teniendo y que piensas ahora entrar al mercado colombiano, pues existe un punto entre encontrar flexibilidad y la colaboración con tu equipo, que no debe ser una labor fácil. Pues porque por un lado entiendo que has hablado siempre del balance de construir pues cualquier startup, cualquier emprendimiento, pues exige muchísimo a nivel personal. Y has hablado pues abiertamente de la presión de liderar y de no poder pues contarle todos los problemas a todos. Entonces, cuéntanos qué ha sido ese viaje
o qué has aprendido sobre manejar pues toda esa carga sin que afecte al equipo y particularmente a ti mismo? Sí, a ver, s- yo sabía que empezar una empresa iba a ser difícil, sobre todo un startup que quiere poder crecer exponencialmente, ¿no? Pero si tú me hubieras dicho todos los problemas que iba a tener y todas las dificultades que iba a tener, em, Te quedas en Goldman. lidiar con personas, bueno, no, creo que no me quedaría en Goldman, pero lidiar con personas iba a estar tipo en la última de mi lista y es la primera, ¿ok? Em, Porque, ¿qué pasa? Cuando estás corriendo un equipo, tienes que lidiar también con las emociones de todo el equipo, más las tuyas, más cuando sale bien, cuando sale mal, porque si sale bien, obviamente es culpa de todos. Si sale mal, es culpa tuya. Entonces, al final del día, obviamente es uno, un balance entre cómo mantener al equipo motivado y del otro lado también es como decirle a tu equipo cuando las cosas son urgentes, ¿no? Este, mm, Porque, ¿qué pasa? A veces decimos, no, nos está yendo increíble y tal, pero si les dices a tu equipo que te está yendo increíble y no te está yendo increíble, tu equipo empieza a hacer proyectos que pueden ser divertidos para que ellos aprendan o pueden estar haciendo otra cosa versus lo más importante en ese momento o si no nos morimos, ¿no? Lo bonito de una startup es que siempre, todos los meses nos vamos a morir y no nos terminamos de morir. Entonces, ya mi equipo cuando les decimos, tenemos tanto tiempo de vida, ya es como que, ok. Al principio era y que, bueno, pero y nos van a despedir y nos van a dar algún tipo de, Indemnización. indemnización, que no sé qué, como que esas eran las primeras conversaciones. Ya después fue como que, sí, sí, ok, ok, vamos a seguir trabajando para subir el revenue o para hacerlo más eficiente o etcétera, ¿no? Entonces, es un poco esa parte. Yo también he tenido suerte que trabajo con un equipo increíble y desde el principio, nosotros pusimos em, áreas en el que cada quien iba a tener como la última palabra, ¿no? Entonces, si hay algo en ingeniería, Roy tiene la última palabra. Si hay algo en Customer Acquisition, Fer tiene la última palabra. Si hay algo que tiene que ver con operación, Dani tiene la última palabra. Si hay algo que tiene que ver más con producto, yo tengo la última palabra o Fabián, por ejemplo, también tiene la última palabra. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo o aunque alguien más del equipo no esté de acuerdo, se va a hacer así y se acabó. Si termina saliendo mal, pues bueno, lo borramos y lo volvemos a hacer. Pero intentamos no quedarnos pegados dando vueltas, sino tomar la decisión rápido y que no necesariamente tenga que esperar por mí, ¿no? Entonces, si yo tenía razón y terminamos haciendo lo que dijo la otra persona y lo que dijo la otra persona no funcionó, pues ya se revierte a lo que yo dije y ya está. Pero no tenemos ese tema de que no, tú, no, yo, etcétera, y yo puedo confiar con ellos en el que lo que ellos decidan es lo que se va a hacer para bien o para mal, y eso nos ha ayudado a movernos más rápido. En cuestión personal, que creo que ibas ya un poco más por ese lado, em, a ver, es difícil. La mayoría de tu tiempo es con el startup y con la empresa. Ahorita en diciembre yo estuve con mi familia y estuve el 31 de diciembre en la fiesta de mi familia trabajando, porque para nosotros el 31 de diciembre es muy importante porque todo el mundo factura. Entonces los portales se caen, los comercios se caen, customer support, la gente nos empieza a escribir como locas en servicio al cliente. Entonces es trabajo. Y, a ver, mi familia lo entiende porque, pues, ellos son emprendedores, pero por más que sea, mi mamá me dice: "Bueno, pero si tú eres la dueña, tú puedes hacer lo que quieras". Y yo: "Sí, pero ¿cómo le digo a mi cliente, chao?".
por ejemplo. Mis amigas, por ejemplo, no pude ir a la boda de una amiga, por algo de Suma y obviamente con toda la razón mi amiga se molestó conmigo y no, o sea, no lo entendía y me decía, es que tienes que hacer tiempo para tus amigos, para tu familia, etcétera. Y yo le decía, o sea, sí, pero ¿cómo hago cuando estoy tratando de crecer este negocio, no? Entonces, es mucho como ese balance, creo que ya toda la gente a mi alrededor ya lo entienden y entienden que probablemente les vaya a cancelar a último momento porque algo pasó, hay un fuego que apagar en Suma o etcétera, como te tuve que cancelar a ti, Edgar. Este, y ya lo entienden, ¿no? Pero pues sí es un estilo de vida em, que uno tiene que pues estar dispuesto a tener. Bueno, precisamente liderar también es saber qué compartir y qué procesar solo, ¿no? O sea, pues Totalmente. de todo este camino, ¿cuál es el aprendizaje más importante que te has llevado como empresaria y que seguramente has podido adoptar de tus padres o de toda tu familia en general, que te han dejado pues parte de ese ADN que hoy estás, Sí. digamos, inculcando en tu equipo? A ver, no sé si inculcando en tu equipo, pero una cosa que he aprendido es a nadie le importa cómo yo me sienta. Así de simple. Con tal de que el negocio esté yendo para adelante, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como importante porque, y sobre todo ahorita, creo que nosotros nos enfocamos mucho en cómo yo me siento, qué me hace feliz, etcétera. Y cuando eres un líder, tampoco puedes, o sea, tienes que poder manejar tus emociones en ese momento. Yo no puedo ir y gritarle a uno de mis empleados o a decirle, estoy deprimida, no sé por dónde va el negocio, porque entonces el negocio se va, ¿no? Entonces es mucho tener esa claridad de, de mente. Y en cuestión de o sea, en cuestión de cómo corremos el negocio y qué le estamos inculcando a la cultura de Suma, por decirlo así, em, como dicen en inglés, break things and move fast, ¿no? Este, mm, si hay algo nuevo, o sea, si hay algo nuevo que hacer, hagámoslo. Si no funciona, pues lo quitamos y seguimos hacia adelante, ¿no? También mucho esta parte de no tenemos recursos. Entonces, tú tienes que ver cómo te lo resuelves. Yo siempre doy la historia. Bueno, mis ingenieros ahorita que ya no son juniors, ya ahora son el Head of Engineering y mi Senior Engineering, que son prácticamente founders de Suma, al principio eran juniors, o por lo menos ellos pensaban que eran más juniors de lo que son, ¿no? Y también es un poco como esa parte de confianza, ¿no? Que decían, bueno, nosotros somos juniors y tal, y en el momento que se nos tuvo que ir el CTO que teníamos en ese momento, yo dije, aquí se murió Suma, porque esta persona es el que está llevando el equipo, ellos son juniors, etcétera. Se fue esta persona y no nos dimos cuenta. O sea, que en realidad los que estaban haciendo el trabajo eran ellos, que no eran juniors nada, sino que les faltaba ese confidence, ¿no? Entonces, y un poco lo que yo les he estado inculcando desde siempre ha sido, eh, si no sabes, figure it out, ¿no? Ahorita con todas los recursos que hay afuera, no hay por qué no poder hacerlo. Y la realidad es que no necesitas 20 años de experiencia, porque además que las tecnologías están avanzando extremadamente rápido. Entonces no hay recursos, hay que figure it out y movernos rápido. Y creo que es un poco lo que hemos podido hacer con toda esta parte de facturación, que nadie sabía cómo se hacía, nadie lo había hecho antes, nos decían que era imposible, este, y lo pudimos hacer. Entonces, creo que es un poco esa parte de simplemente hacerlo y no pensarlo tanto. Con esa claridad pues sobre lo que realmente importa cuando construyes algo, pues es el tipo de aprendizajes que necesitamos escuchar en Latinoamérica y de promover que no es un camino fácil,
que no es pues algo que vaya a tener frutos en el corto plazo, sino que realmente hay que esforzarse a marchas extendidas si eso es lo que quieres como parte de tu vida, ¿no? Y justamente dabas el ejemplo claro en el cual en este momento o en la fase en la cual te encuentras, pues has priorizado parte de tu vida personal por tu vida profesional, lo cual no está mal, simplemente es en el momento en el cual te encuentras. Yo espero que en un par de años que pueda tener una nueva conversación contigo, pues hayas podido balancear y que la empresa esté en el punto donde efectivamente pueda correr sola y que realmente tú aportes, pero que la empresa no dependa necesariamente de tu injerencia para que las cosas funcionen. Entonces, creo que es al punto donde todos queremos llegar. Totalmente. Ahora bien, ¿qué consejo te hubiera encantado o gustado recibir en el momento que decidiste lanzarte como emprendedora? O sea, si bien entiendo que vienes con un ADN bastante puesto en no entrar en el mundo godín, como decimos en México, eh, pero ¿qué te hubiera gustado incluso de algún tercero que no hubieran sido tus padres antes de lanzarte y dejar, digamos, este mundo corporativo que te llevó por un par de años? Em, Creo que lo primero, o sea, lo primero que diría es lo que ya mencioné antes, ¿no? Em, lo más difícil siempre ha sido y siempre va a ser lidiar con personas, contratar, despedir, conseguir co-founders. Si necesitas levantar dinero, vas a tener que lidiar con personas. Si necesitas vender, lidiar con personas. Si tienes que hacer servicio al cliente, va a ser lidiar con personas. Creo que esa es la primera que la verdad yo no lo había tenido tan presente, ¿no? Em, Creo que la segunda es no tenerle miedo al fracaso ni a que te digan que no. Este, Creo que a veces no llegamos a hacer lo que podríamos hacer o no llegamos a nuestro potencial, porque nos da miedo el fracaso que va a pensar X persona de nosotros y qué pasa si fallamos, qué pasa si Suma se muere o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ahí, y eso pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que una de las mentalidades que yo veo en Silicon Valley es aunque falles, es como que, wow, esta persona falló, va a volver a hacer otra empresa, vamos a apoyarlos a que haga la otra empresa. O un inversionista, por lo menos yo conocí a un inversionista que le invirtió a alguien para hacer una empresa, la empresa falló y el inversionista le dijo, cuando hagas tu próxima empresa me llamas y yo te invierto. En Latinoamérica no vemos eso. En Latinoamérica es, fallaste, me perdiste mi dinero, no quiero saber más nunca de esta persona. Y entonces como que tú piensas que es como que, fallé, todo el mundo está esperando que yo fallara, no voy a poder hacerlo otra vez. Y en verdad no, o sea, es como parte de a nadie le importa. Entonces, si fallas hoy y es un aprendizaje para que la próxima empresa o por tu próximo emprendimiento o lo próximo que quieras hacer, lo puedas hacer hasta mejor, porque ya tienes como estas experiencias aprendidas, ¿no? Entonces, creo que esas son dos cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Y la otra es, obviamente, cuando tú te vas de un trabajo corporativo a hacer tu empresa, vas a ganar muchísimo menos, no vas a tener beneficios. em, que a mí nadie me dijo eso, pero menos mal que no me lo dijeron. Este, em, pero vas a ser, o sea, vas a tener mucho más, o bueno, por lo menos en mi caso, muchísimo más propósito, sobre todo con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y, y hacer una empresa grande, porque a veces nosotros decimos, bueno, lo que yo quiero es tener un estante de café,
perfecto, pero ¿por qué un estante? ¿Por qué no 100 estantes alrededor de México o alrededor de Latinoamérica? O sea, creo que yo tendría ese sueño ya un poco más grande. Empezamos con un estante y sí, empezamos chiquito y enfocado, pero tener ese sueño de que esto es lo que quiero hacer, que siento que por lo menos a mí al principio también me costaba eso de que voy a hacer algo grande, porque yo no lo veía, o sea, yo veía, bueno, solo Elon Musk hace algo grande y la realidad es que no. En el momento que yo conocí a una persona que yo sentía que era una persona normal, que tenía un startup, que lo pudo vender y que pudo hacer algo grande, ahí dije, pero si esta persona, que es una persona normal, lo pudo hacer, yo también, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas que nosotros nos ponemos esas propias barreras mentales y en el momento que rompamos esas barreras es cuando vamos a poder de verdad llegar a ese potencial y eso es lo que yo hubiera querido que me dijeran a mí empezando y lo que le quiero decir a todos los que nos están escuchando, que capaz quieran empezar algo, pero lo han estado dudando y lo han estado pensando demasiado, dejen de pensarlo y háganlo. Lo peor que puede pasar es que les vaya mal y empiecen otra vez. De todo esto, pues te das cuenta que lo que hay que generar es conciencia a la gente y más a las que nos rodean y de esta manera pues ampliar los círculos de personas que realmente se atrevan a hacer las cosas. Como tú dices, lo peor que me puede pasar es que esto falle y de algo aprende. Entonces es importante uno poder tener esa convicción, poder tener la oportunidad de poder lanzarse. Creo que hoy cada vez son más las nuevas generaciones que no tienen miedo a nada y por no tener ningún tipo de barrera, pues se están aventando y eso me gusta. Y eso lo estamos viendo pues los que hemos visto los que hemos crecido con otros pensamientos o forma de pensar. Así que pues Marinela, muchísimas gracias por compartir tu camino, pues todos los pivots, las decisiones difíciles y las decisiones que pues solo da a construir con la convicción que tienes en América Latina y que a veces pues la mejor solución, como tú dices, pues no es la más sofisticada, sino la que se adapta a cómo la gente ya trabaja. Eso me queda completamente claro. Así que antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrarte quienes quieran conocer un poco más de ti y particularmente para poder dejarles algún contacto para que se puedan sumar? Buenísimo. Sí, primero antes que eso, decir, necesitamos más gente que se aviente y más mujeres que se avienten. Entonces, y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, espero ver muchísimo más de eso. Y para contactarme, miren, me pueden ver por LinkedIn, por Twitter. Si quieres te paso mi información, te puedo pasar también el email para que lo pongas ahí en el episodio, para quien me quiera contactar. eh, Feliz de conversar. No, sin duda, y que creo que tienes muchísimo que aportarle a las mujeres, pero en general a los emprendedores que se quieren eh, lanzar o que tienen algún tipo de miedo. Creo que todo este tipo de enseñanzas deja mucho en las personas y creo que es muy valioso lo que puedes darles o ese granito de arena que les puedes entregar para su crecimiento. Así que pues Marinela, te deseo lo mejor de lo mejor. Espero poder verte próximamente por la Ciudad de México. Ahora que ya tienen oficinas, necesito que me las presumas, por favor. Claro Y que sí, para que nos visiten cuando quieran. bueno, muy bien. Pues Marinela, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Gracias, un gustazo. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.